Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y le seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y enormes cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo hogazas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios lo echaban y no los dejaban detenerse. Y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto. Noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Palabra de Dios. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, en nuestras humillaciones se acordó de nosotros. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque es eterna su misericordia. Y sacó de Israel de aquel país. Porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido. Porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar Rojo. Porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel. Porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar Rojo al faraón. Porque es eterna su misericordia. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ayer estábamos celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, nos saltamos el texto que correspondía leer del Evangelio de Mateo. Y además el leccionario se salta otro, así que nos hemos saltado 13 versículos. En esos 13 versículos, el evangelista muestra que Jesús quiere liberar al pueblo del legalismo
al que lo han llevado los letrados y los fariseos. Recordemos que en el capítulo 11 él hacía una invitación al final: vengan a mí los que están cargados, cansados y agobiados, y yo les daré respiro. Bueno, ahora en el capítulo 12 comienza a mostrar cómo es que él da ese respiro de libertad. Y lo hace, dice el evangelista, curando en sábado. O sea, él actúa a favor de la gente, que es lo que significa curar, movido por su propio amor, incluso en contra de lo prescrito por la ley de Moisés. O por lo menos no por lo prescrito por la ley de Moisés, sino por la interpretación que le daban los letrados y los fariseos a la ley de Moisés. El hecho es que la ley se había convertido como en una especie de atadura. El pueblo que Dios había rescatado para ser libre, ahora estaba siendo cautivo en nombre de Dios. Por supuesto que cuando Jesús ve eso, él se siente impulsado a sacar al pueblo de esa condición de esclavitud. El evangelista nos presenta en resumen esa actividad de Jesús cuando nos habla de que él entró en la sinagoga y se encontró un hombre con el brazo paralizado. Y entonces Jesús les preguntó a los letrados y a los fariseos: el sábado, o sea, la ley, porque en la ley, en el sábado se compendiaba toda la ley según los letrados. ¿El sábado permite hacerle el bien a un ser humano o hay que dejarlo que perezca? Ellos no responden, porque el dilema que Jesús les plantea es demasiado evidente, y si responden, lo que digan va en contra de ellos. Entonces Jesús toma la iniciativa y le dice al hombre: estira el brazo, es decir, haz uso de tu libertad. Eso causa una impresión desastrosa entre los dirigentes, los letrados y los fariseos, porque si Jesús le da libertad a la gente, entonces la gente se les sale de control a ellos. Ellos tenían el control de la gente con el miedo al castigo de Dios. Pero si Jesús les garantiza que no hay ningún castigo, que Dios no va a castigar, entonces ya no van a poder controlar a la gente. Así que deciden matar a Jesús. Con tal de conservar el poder, con tal de mantener el control sobre la gente, no les importa quebrantar uno de los mandamientos más importantes de la ley: no matarás. Aquí eso no les importa, lo que les importan son sus intereses, y frente a eso no hay escrúpulo que valga. Jesús se entera de sus planes homicidas y entonces se retira, porque Jesús no es camorrista. Él no anda cazando peleas. Nos dice el Evangelio: en aquella ocasión los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús, pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. El hecho de que Jesús le dé libertad a la gente hace que la gente se sienta a gusto con él. Y aquí se cumple lo que él les había dicho:
vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré respiro. Yo les daré descanso, yo les daré libertad. No se quedan con los letrados y los fariseos, se van con Jesús, lo siguen a Él. Y entonces dice el evangelista que Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Jesús les da libertad para proceder frente a la ley, pero al mismo tiempo les pide que no lo delaten, no por miedo, es que todavía Él tiene una tarea que cumplir, y en tanto no la haya cumplido, Él no puede pensar en que ya es tiempo de irse, de retirarse definitivamente. Pero en esto ve el profeta, el evangelista, el cumplimiento de una profecía de Isaías, que presenta al siervo de Dios como elegido, amado, predilecto. Son las expresiones que nosotros escuchamos cuando se nos refirió el bautismo de Jesús. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. El Espíritu de Dios, que es comunicación de Dios mismo. Cuando Dios da el Espíritu, no es que coge otra cosa de al lado y la da. No, es que se da Él mismo. Dar el Espíritu es darse Él mismo. Y entonces, esta comunicación del Espíritu de Dios tiene una finalidad: anunciar el derecho a las naciones. Para que nosotros entendamos esto en perspectiva, pensemos en dos cosas, no más por ahora. ¿Qué es el derecho? En el Antiguo Testamento había dos categorías que definían las relaciones entre las personas: el derecho y la justicia. Pero esas categorías no significan lo mismo que significan hoy. Por ejemplo, lo que en el Antiguo Testamento se entendía por derecho es lo que nosotros hoy llamaríamos la justicia social. Lo que en el Antiguo Testamento se llamaba justicia es lo que nosotros llamaríamos hoy rectitud personal. Esta rectitud era en relación con Dios. El hombre justo es el hombre recto delante de Dios. En cambio, el hombre que observa el derecho es el que es justo con su prójimo. El Mesías recibe el Espíritu para anunciar el derecho a las naciones. No es únicamente a Israel. Se trata de anunciar el derecho a toda la humanidad. Y el anuncio del derecho comienza por esta afirmación de libertad. Aquí Jesús anula la ley de Moisés, y esto va a abrir paso para que los otros pueblos puedan aceptar el mensaje de Jesús. La ley de Moisés la habían convertido en un principio de discriminación y de exclusión. Suprimida la ley de Moisés, entonces se afirma la igualdad de todos los seres humanos, el amor universal de Dios. Y en ese sentido, el derecho que se anuncia a las naciones es la libertad para todos los pueblos. Como características de este siervo de Dios está en primer lugar la mansedumbre,
Vengan a mí los que están cargados y agobiados, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bien, como mansedumbre se dice, no porfiará, no gritará, no voceará por las calles. Él no viene a pelear. El derecho no se va a imponer por la fuerza de los gritos y mucho menos de las armas. Aquí hay otra actitud y esa nos la presenta enseguida cuando se refiere a la actitud frente a lo débil, a lo frágil, a lo que está a punto de perecer. La caña rajada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Si antes habíamos visto la actitud de mansedumbre, ahora encontramos aquí la de humildad. La humildad que veíamos hace unos días, que es afirmación de igualdad. No hay en él aires de superioridad. No es el que va señalando con el dedo y disparando culpas, sino el que viene a alentar a los que están a punto de sentirse fracasados. La caña rajada, el pábilo vacilante. Él no perderá la esperanza de implantar el derecho, la mantendrá constantemente hasta cuando el derecho prevalezca en las naciones. El derecho es esa afirmación de la libertad del ser humano. Nos encontramos aquí entonces con una cuestión, y es que la misión de Jesús tiene un horizonte universal, y por eso Él le dice a la multitud que no lo denuncien, que no digan que es Él quien les ha dado esa libertad, que se responsabilicen ellos mismos de esa libertad, con el fin de Él poder llegar a dar el mensaje a todas las naciones. Jesús no va a desesperar nunca. Mañana vamos a ver en el Evangelio que después de que Jesús envió a los discípulos a una cosa, ellos hicieron otra cosa, y sin embargo Jesús no se desespera, no coge rabia, no regaña, sino que vamos a intentarlo otra vez. En otras oportunidades hemos señalado que a pesar de la tosudez de los discípulos, Jesús no cambia de discípulos. Lo que hace es insistir para que sus discípulos cambien. Así nos presenta ahora el evangelista Mateo la figura del siervo de Dios. Frente a una crisis tan grande, porque imaginémonos lo que significa que le digan a uno: te andan buscando para matarte. Frente a una crisis así, y sobre todo sintiendo que todavía no ha concluido su obra, Jesús conserva la calma, mantiene su ánimo sereno, y la oferta sigue siendo la misma: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré respiro. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En esta circunstancia que estamos viviendo, nosotros necesitamos asumir esta actitud de Jesús. No es fácil, porque nosotros hemos sido educados para disparar como resortes
y cuando nos agreden de cualquier forma, verbal o sutilmente, sin que se note, pero nosotros sentimos la agresión, enseguida nos disparamos a defender nuestros derechos o nuestra dignidad. Y eso lo que hace es alimentar el conflicto. Jesús nos está pidiendo que recapacitemos en eso y que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón, porque esa es la única forma de poder implantar el derecho en todas las naciones.